Lejanía que tan solo me abrumaba. Con la aproximación de los instantes, tan solo el dolor era incesante. Ante la repetición de las mismas palabras una y otra vez, resultaba tan solo inevitable el hecho de perder toda esperanza que ha habitado. La fuerza disminuía en todo momento, la coherencia se perdía, haciendo la lógica un bello recuerdo de un ente que antes danzaba la armonía de la vida, donde antes las palabras se repetían para encontrar el convencimiento suficiente y poder saltar. Tan solo quedaban vacíos que resultaban imposibles de no notar. La voluntad era fuerte y resultaba imposible el no poder intentar, pero aún así la caída fue grande y el daño doloroso. Observando tan solo el pavimento junto a las trizas de mi corazón, recuerdo cuántas veces he habitado en este instante, una melancolía cíclica, viviendo bajo el autoconvencimiento de un futuro que es tan esperado. El tan solo hecho de pensar en levantarse una vez más se convierte en una tarea de alta dificultad. La comodidad ante este espacio donde ni frustración existe ni la voluntad todavía vuelve resulta tan atractiva, aferrándome a ella en todo instante. Un espacio en silencio donde vive la melancolía, observando las trizas de un individuo de apariencia cercana, pero que me resulta tan lejana ya. Un espacio en vacío donde los sentimientos no habitan, donde los pensamientos ya se encuentran vacíos, similar al fin del que tanto nos alejamos, pero cercano ante un inicio en todo momento. La preparación que se extiende hacia el horizonte sin tener culmine alguno. Tratando de una vez más observar el cielo, mis manos se golpean con las trizas de lo que antes se sentía. Aún así, entre las heridas provocadas, recordando lo humano que podemos llegar a ser, nos olvidamos con facilidad la fragilidad de nuestras vidas y lo necesario que puede llegar a ser tener conciencia ante el tiempo que nos resta. Vivimos como si habitáramos entre lo infinito, como si el tiempo no tuviera existencia alguna. Nos resulta imposible el hecho de concebir encontrar un fin ante aquello que nos rodea, entregándonos con frustración en todo momento hacia el tiempo, regañando ante los días pasados o tan solo olvidando de su existencia, alejándonos del equilibrio en todo instante. Claro que tenemos tiempo para evitar según lo que en el instante sea requerido, pero que la vagancia no se convierta en la constancia. La necesidad de poder avanzar en estos caminos resulta vital. Mientras más dejemos que el tiempo se marchite con rapidez sin tomar las oportunidades que se nos entregan, menos será el tiempo que dispondremos para llegar hacia el destino que tanto esperamos. Ante aquellas situaciones donde no haya más posibilidad que esperar, tendremos que ceder, pues más no podremos hacer. Pero ante aquello que de nosotros dependa, que la mayor fuerza sea dispuesta para vivir y sentir la vida en todo instante. Temer a vivir, tanto como temer a aventurarse, es tan ilógico como temer a respirar. Resulta tan esencial el hecho de entregar aquello que habita en nuestro corazón, tanto como seguir aquello que habita en nuestro corazón, como lo es para nuestro corazón la acción de respirar. Si tan solo nos alejamos de lo que resulta esencial para nuestro cuerpo o alma, todo instante viviremos pensando y analizando las posibilidades de lo que pudo haber sido el hecho de haber vivido. Sí, es doloroso el caer, como siempre lo será, pero este dolor, por más que llegue a nublar los pensamientos y entregar una tristeza incomparable, es lo que nos hace humanos a pesar de todo. Nos hace sentir una vez más vivos. Si tan solo nos sintiéramos y no habitáramos cada situación, ¿para qué siquiera viviríamos? Es necesario de la tristeza como lo es la alegría para poder vivir esta vida en su totalidad. El dolor que pueda entregar un instante de caída a pesar de todo siempre será menor que aquel de no haberlo intentado, o siquiera no haber llegado. Una vez más me levanto recogiendo los pedazos de mi corazón. Sé que no será simple dar forma ante algo que tanto ya se ha quebrantado, que quizás ya no sea igual como lo ha sido en un primer instante, pero a pesar de todo, el valor que ha tenido la experiencia de haber vivido llega a ser mayor a que las grietas que puedan habitar en él, siendo aventuras que siempre poseerán un valor irreemplazable. Vivir puede no ser simple, incluso doloroso en ocasiones, y aunque no encontremos la respuesta en todo momento, dando vueltas incluso bajo las mismas situaciones una y otra vez, la experiencia nos permitirá ante aquellas situaciones del mañana poder avanzar sin tanta complejidad, y si habitara complejidad, habríamos tan solo llegado un poco más lejos de lo que pensábamos en un primer instante. Un corazón roto puede no ser el concepto más atractivo que ha habitado desde un inicio, ni la expectativa que teníamos desde un inicio, pero aún así implica el hecho de haber sentido y haber vivido, una respuesta a la pregunta que tanto esperábamos en todo instante, la razón que buscábamos a pesar de todo, que habitaba en el paso del tiempo al que tanto temíamos, de la cual vuelve a renacer la voluntad que tan lejana aparentaba, pudiendo en todo instante entregar los sentimientos que habitan en nuestro interior y los deseos que habitan en nuestra alma. Será inevitable el tan solo hecho de caer, pues somos imperfectos, pero si es el camino de estos conceptos tan bellos y llenos de aventura queremos llegar, es necesario atravesar por estas situaciones de gran dificultad para obtener el aprendizaje necesario, tan solo aventurarse tras la vida lo suficiente para llegar a ese lugar que tanto esperábamos. Es claro que no todo será tan bello como anhelábamos, pero el
tiempo dará las respuestas que tanto deseábamos. Una vez más me levanto y observo al cielo, que tan lejano aparenta en estos instantes de gran dificultad. A pesar de todo, con las fuerzas que pocas aparentaban, salto con lo que se pensaba la última posibilidad, para una vez más extender aquellas alas que habitaban en mi corazón, alcanzando el cielo una vez más. El horizonte no era tan lejano como lo planteaba en un primer lugar. Quizás las caídas puedan ser constantes, pero ante la melancolía que pueda habitar entre la oscuridad, a pesar de todo, siempre habitarán las estrellas que iluminarán y darán color a aquello que tanto temíamos, junto a las historias que nos relatará la luna, de esperanzas y sueños que lejanas aparentan, pero tan cercanas resultan para nuestro corazón. El horizonte siendo en todo instante la unión de nuestra esperanza y alegría, navegando el mar infinito que puede ser la vida. Es difícil encontrar claridad ante la turbiedad de los mares, ante los pensamientos que tan solo engañan, ante los dolores que tan solo dificultan el poder levantarse, pero a pesar de todo es necesario de aferrarse ante este dolor, habitarlo y sentirlo, expresarlo y conocerlo, pues parte de la vida será y necesario será para encontrar el camino del que tanto esperábamos. Y por más que las situaciones aparenten jamás encontrar su orden, por más que los tiempos aparenten infinitos, por más que nuestro corazón se agriete y nuestra alma dolida se encuentre, una vez más podremos extender nuestros brazos y junto con la fuerza de nuestras piernas volver a levantarnos ante las situaciones que nos rodean. Es incierto el mañana y siempre lo será, pero si a pesar de todo habita la posibilidad de encontrar el destino que tanto se esperaba, prefiero vivir habiendo tratado de alcanzar aquello que tanto amo, que con el arrepentimiento de lo que podría haber sido una aventura llena de belleza. Quizás no todo tenga el fin que esperábamos, pero siempre todo puede ser el inicio para el camino que tanto deseábamos. Aún así, a pesar de todas las posibilidades, la alegría que provoca el tan solo hecho de haberlo intentado, por más que las frustraciones habiten, por más que el dolor sea imposible de no notar, es algo que resulta irreemplazable. Es evidente que la vida no es simple, que las situaciones pueden ser de gran dificultad, que los temporales pueden no cesar y que todo puede ir cuesta arriba, pero cuando las situaciones son más difíciles, en nuestras voluntades tenemos que aferrarnos y lanzarnos ante el cielo con la expectativa de que todo salga bien, pues si ya habitamos en esta vida y tanto tiempo nos hemos aventurado, intentémoslo una vez más para poder alcanzar aquello que tanto soñamos. Cuando el fin puede ser inesperado, tanto como el inicio se encuentra en todo instante, es mejor que a través de los ríos que habiten en esta vida naveguemos, sintiendo y aventurándonos, dirigiéndonos hacia el camino que tanto esperábamos. Puede no ser simple, pero aún así, a pesar de todo, el presente nos extenderá la mano para caminar hacia un paraíso a la espera de nosotros, en aventuras que jamás olvidaremos, lleno de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir.